Hola amigos. Les envío un abrazo gigante a todos ustedes. Les pido de corazón que nos den su apoyo con un me gusta, y se suscriban para hacer crecer aún más esta maravillosa familia. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano por ser parte de esta increíble comunidad. C-217 Conde de Londres, 2, objetivo de asesinato de primer grado. Su existencia era una debilidad de la unidad del reino. Si la familia Drake del reino Humberto es el núcleo de los militares que sostienen el país, podría decirse que el conde de Rondón del reino Redford es la última esperanza. En el momento en que se rinde y lo deja todo. La deuda de Redford, que lo ha estado bloqueando de alguna manera, sumirá rápidamente al reino en la ruina. Al borde del precipicio. La voz del conde Rondón era desesperada. Visitó a una persona que no tenía relación de tú a tú. Y no dudó en agachar la cabeza. A pesar de ser un magnate llamado el Gran Rico. La deuda de Golden Bank es solo el principio. Si empiezan a presionar a Redford en serio, la gente que asumirá la deuda con Redford tendrá que moverse también. El colapso del país hace que la deuda no tenga sentido. Antes de que los pilares del país sean arrancados, me calentaré para conseguir algo. Reino. Un solo pilar llamado Rondón sostenía ese enorme pedazo de tierra, mirando los pilares que se balanceaban con el fuerte viento. Roman Dimitri volvió a hablar al desconcertado adversario. Como ha dicho el conde Rondón, aceptaremos una garantía como mínimo. Pero yo, el conde Rondón, sé que este trato no favorece a Dimitri. Así que haz lo mejor que puedas. Así como el Cairo derrotó a los restos de Cronos y recuperó la compostura. También Redford debe resistir. 10 millones de oro. No son solo buenas intenciones. Para el equilibrio del continente. Compré el tiempo de Redford. A juicio de Roman Dimitri. Cuanto más aguantaran, más tiempo tendría Dimitri para prepararse. Momento. El conde Rondón se quedó sin palabras. No sabía qué responder. Corrí por todas partes para conseguir ayuda del exterior. Pero no sabía que obtendría una respuesta positiva de la familia Dimitri. Los seres que han formado relaciones amistosas en el pasado. Incluso ellos dieron la espalda a la crisis de Redford con una cara fría. Pero Roman Dimitri entendió lo que decía y le tendió la mano de buena gana. Por supuesto. También sabía la verdad. La caída de Redford sería la señal de una guerra que se avecinaba. Y Roman Dimitri no querría una guerra total contra Cronos. Aunque sabía lo que ocurría en su interior. Tenía la sensación de llorar por dentro. De hecho, después de haber estado corriendo todos los últimos días, el conde Rondón pensó que Redford podría caer así. Comillas sencillas. Todavía no ha terminado. Propio padre. Siempre pensó en la seguridad del país. Y dijo que si no se rinde hasta el final, la respuesta vendrá. El verdadero final. Fue a partir de cuando bajé la cabeza. Cuando no podía ver la realidad frente a él porque no había otro camino. Su padre plantó algo sólido en el corazón de Earl Rondón, diciendo que en ese momento era realmente irreversible. Un niño que disfrutó de la riqueza de su familia cuando era joven, habiendo heredado las cargas de su padre. Miró a Roman Dimitri con una expresión decidida en su rostro. Nunca olvidaré el día de hoy. Superaremos de algún modo la crisis de Redford y devolveremos el favor a la familia Dimitri por tendernos la mano. Última oportunidad. El conde Rondón se agarró a la cuerda de la oportunidad. **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 ̈̈̈ Momento. El conde Rondón rápidamente arregló el trabajo con el Banco Dorado. El dinero estaba listo. Eso fue solo el comienzo. Para resolver el trabajo de Golden Bank y poder valerse por sí mismo, era necesario resolver otros problemas uno tras otro. Lo importante ahora era la autosuficiencia.
ya que no pueden aguantar con fuerzas externas para siempre. Investigaron varias formas de ampliar el negocio de la familia Rondon y ganar dinero de forma legítima. En el proceso, Dimitri fue el verdadero salvador. La cooperación comercial con ellos abrió el camino para una exportación sin problemas de los recursos de Redford. 2 días después de eso, Roman Dimitri visitó Redford. Era para entregar el dinero prometido. Y quería comprobar la realidad de Redford con sus propios ojos. Roman Dimitri. Bienvenido. La visita de Roman. El conde Rondon se rió suavemente. Al principio, ni siquiera tenían una relación cara a cara. Pero ahora se han convertido en preciados invitados de Redford y Rondon lo suficiente como para darles la bienvenida con pies de tabi. La puerta de la mansión estaba abierta de par en par. Preparamos una fiesta para Roman Dimitri. Y al entrar, la sutil música clásica y el marisco llamaron nuestra atención. He preparado una fiesta para Roman Dimitri. Espero que pueda disfrutar de este lugar cómodamente con sus amigos. Gracias. Asintió Roman Dimitri, sorbiendo champán. Miró a su alrededor. Redford encontró una pista para resolver sus propios problemas. El imperio de Cronos ya no podía tolerar la existencia del conde Rondon. Sin duda, intentarán erradicar un objetivo de asesinato de primer grado. El momento no está claro. Pero está claro que habrá un movimiento antes de las negociaciones con Golden Bank. Esta visita, no había una razón simple. Si fuera para entregar dinero, podría dárnoslo el primer día que nos reuniéramos o enviar una remesa. Pero yo visité Redford a propósito. Hasta el día de la negociación. La idea era mantener al conde Rondon a salvo. Si es asesinado antes de las negociaciones, a partir de entonces, Redford se derrumbará en una situación irreversible. Chris. Sí. Conoce la estructura de la mansión de la familia Rondon. En caso de que se produzca la situación que temíamos, la seguridad del conde de Rondon es lo primero. De acuerdo. Chris da un paso atrás. Esta vez desapareció de la fiesta con sus tropas. Y Roman Dimitri saboreó el aroma del champán. Era la víspera de la tormenta. El pueblo de Redford mostraba una imagen amable de un futuro brillante por delante. Pero estaba claro que el imperio de Cronos estaba preparando algo bajo su barbilla. Redford y Rondon eran dignos de ser utilizados. Si superaban esta crisis y volvían a ponerse en marcha, se convertirían en un fuerte apoyo para la unidad del reino. La expresión de Rondon y sus ojos. Valía la pena ayudar. La razón de recorrer un largo camino era asegurarse un aliado seguro en el futuro caos. Por cierto, al otro lado de la fiesta, los sirvientes que llevaban la comida. Sus expresiones se volvieron gradualmente más frías al escuchar las risas de la gente. Asterisco 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 esa noche. El hombre que había encontrado una taberna de mala muerte dejó su jarra de cerveza con nerviosismo. Van. Ustedes. Bastardos. Son como perros. Es un país difícil como este. Pero teniendo una fiesta con un montón de comida cara y riendo. Servidor. Era Jacqueline. Esta fiesta fue bastante excesiva. El conde Rondon preparó la mejor fiesta para expresar su gratitud. Y la comida y el alcohol en el salón de fiestas tenían un precio realmente elevado. Jacqueline era una empleada traída de fuera para la fiesta. Como no sabía mucho sobre el funcionamiento interno de Dimitri y Rondon, se alteró por completo cuando se agarró el estómago hambriento y miró las caras felices de la gente. Jacqueline. ¿Qué está pasando? Era el dueño del pub. Al igual que Jacqueline, a menudo se lamentaba de su estado. Y miraba a Jacqueline con ojos curiosos. ¿Qué ha pasado? Esta vez fui a trabajar a la fiesta de la familia de Londres. Y los plebeyos ordinarios tuvieron una fiesta con comida preparada para muchos años y riendo jajaja. ¿Tiene esto sentido?
Cada vez que la familia real de Redford dice que el país es difícil. Nos imponen impuestos y nos persiguen. Pero los nobles disfrutan de una vida lujosa que no podemos ni imaginar. Bebí cerveza. Incluso después de verter la cerveza fría. El calor interior no se calmó. ¿Y qué? ¿Una celebración de reconciliación con la familia Dimitri? Que te den por culo. Mientras el conde de Londres devoraba los negocios de la capital. Mucha gente perdió su trabajo. ¿Pero qué está haciendo ese tipo por el país? Vivimos tan duramente por culpa de un avaricioso que solo revela dinero. Pero verle comer y reír con Roman Dimitri nos disgusta. Los nobles lo hacen. ¿Cuándo han pensado esos tipos en el bienestar del pueblo? Aún así, hay un grado. Cuando el país está en problemas. Lo correcto es cuidar de nosotros mismos. No de los de fuera. En la cara del propietario. Expresó más enfado. Cuando Jacqueline levantó la voz. Se reunió una multitud de personas que respondieron lo mismo que Jacqueline. No existe Maecugno. El conde Rondon está cometiendo una burocracia al recoger la riqueza del país y distribuirla a tipos como Dimitri. ¿Cuánto tiempo tenemos que aguantar nuestro barco hambriento? Si sigue así, seguramente morirá de hambre. No del imperio de Cronos. Cada vez más. El nivel del agua ha subido, los comentarios se pasaron de la raya. Y los ojos de Jacqueline se llenaron de intenciones asesinas. Entonces, el dueño de la taberna envió una señal al personal para que cerrara la puerta y dijo con voz secreta: Jacqueline. Como dijiste, si esto continúa, seguramente moriremos de hambre. En este momento, tu mujer también ha dado a luz a un tercer hijo. Y ha dicho que no podía comerlo. Por lo que no podía amamantarlo. En este caso, vamos a darle la vuelta a esta situación. Si asaltamos la mansión del conde de Rondon, robamos su fortuna y nos vamos de Redford, podremos sobrevivir al hambre. Comillas. Eso. ¿Qué es eso? Jacqueline estaba perpleja. Aunque se enfadara, atacar a los nobles era otra cosa. Por cierto, las reacciones de los demás fueron diferentes. Como la multitud respondió que ambos estarían de acuerdo. Jacqueline se asimiló en algún momento. Sí. A la mierda. No podemos estar así para siempre. Vamos a reunir a la gente que estará de acuerdo con nosotros. Y luego vamos al conde de Londres y encontramos nuestro lugar legítimo. Al principio fue una pequeña queja. Se envolvió en fuertes llamas y finalmente explotó. Juareuk. Gorgoteo. Se desató un incendio. Las antorchas iluminaron el camino nocturno y un grupo de personas se dirigió hacia la mansión del conde Rondon. Crujido. Crujido. Sus armas chocaron e hicieron ruido. No se trataba de un arma plausible, sino de una herramienta agrícola como una hoz utilizada en la mayoría de los cultivos. Todavía. Apareció una enorme mansión. Los guardias que custodiaban la puerta principal levantaron sus armas en un momento de desconcierto. ¡Alto! Si te acercas más, te atacaré. Solo había 2 guardias exteriores. El número de plebeyos era abrumadoramente grande. Cientos de personas se reunieron cuando Jacqueline levantó la voz, abrumando visualmente a los guardias. Los guardias tragaron saliva seca y apuntaron con sus armas. Los ojos oscilantes esperaban que no atacaran, por favor. De acuerdo. Jacqueline tomó la delantera y dijo: llama al conde Rondon ahora mismo. Él no es quien puede decirles que salgan imprudentemente. ¿Imprudentemente? Deja de hablar mierda de perro. El conde Rondon es un campesino que vende el país. El pueblo de Redford. Hambriento y sin pan para alimentar a sus mujeres que tienen que sacarse la leche. Invitó a los forasteros a una suntuosa fiesta. Si nos hubieran dado el dinero que gastaron en la fiesta, habríamos tenido noches cálidas durante más de un mes en lugar de un día o 2. Así que llama al conde Rondon ahora mismo.
Tendré que verlo por mí mismo y te diré lo que es correcto. El asesinato había terminado. El plan original era matar y saquear a los guardias. Pero la conciencia de la gente común no permitía tal cosa. Jacqueline decidió convocar al conde de Londres para hablar con él. Y necesitaba una voz con poder para crear tal situación como plebeyo. Así que llamaba a la gente. Al principio, las personas que estaban desconcertadas ante la idea de ir a visitar a la familia noble expresaron su enfado cuando se enteraron del pasado. Redford es un país infestado de pobres. En este lugar lleno de mendigos. Aunque solo salieran a la calle, ya no se permitía la paciencia de estar al lado de la vida de los nobles ricos. Situación inmediata. Jacqueline apretó los dientes. Si las cosas iban mal, hasta la más mínima conciencia sería destruida. Y una hoz se clavaría en el cuello de los guardias. Eso fue entonces. Chirriante. La puerta se abrió. ¿Conde Rondón? El momento en que la atención de todos se centra. Al contrario de lo que la gente esperaba. Roman Dimitri apareció con la puerta abierta. C-218 Conde de Londres, 3, gente común. La mayoría de ellos no conocía el rostro de Roman Dimitri. Como habrán oído rumores. Reconocer a Roman Dimitri en la tierra de Redford era otra cosa. Por cierto, Roman Dimitri es ese tipo. El conde Rondón está ahora trabajando con los Dimitri y tratando de robar la fortuna de Redford. Chicos de Maecugno, aunque vivan así, ¿no se avergüenzan del cielo? Algunos de la multitud de repente levantaron la voz. Era una situación embarazosa para Jacqueline. Reconoció a Roman Dimitri porque estaba en una fiesta. Pero no tenía intención de provocarlo. Roman Dimitri es un rumoreado espadachín de Laura. Sabiendo lo fuerte que es el monstruo. Originalmente estaba planeado que no tocaría a Roman Dimitri. Siempre y cuando pudiera llegar a una situación extrema. Ese era el plan. Arruinado por una acción repentina. Ante los comentarios que provocaban a Roman Dimitri, Jacqueline no pudo echarse atrás y reaccionó con una serie de situaciones. Roman Dimitri vio a los que levantaron la voz. Los agitadores están mezclados. Revuelta del pueblo llano. Era una expresión de ira reprimida. Sin embargo, la reacción de Jacqueline y su provocación específica al reconocerse a sí misma permitía adivinar que las fuerzas que los alentaban eran mixtas. Era lo que se esperaba. El imperio de Cronos preparó un arma para atacar al conde Rondón. En el Cairo, utilizó a los patriotas que querían devorar el país. A los asesinos llamados sombras contra él y la ira del pueblo para hacer caer a la familia Rondón. Fue divertido. El imperio de Cronos sembró el caos en el continente de muchas maneras diferentes. Sin utilizar activamente el poder del imperio. El enemigo creó una situación en la que colapsaría por sí mismo. Clasificación de los coches, Yi Dao Sha Ren Si Yi. Ese era el camino del imperio. Roman Dimitri dijo. Soy un buitre que vende mi país. ¿Hay alguna base clara para esa afirmación? Comillas. No necesito ninguna prueba. Roman Dimitri. Si de verdad conoces la justicia, no te metas en nuestros asuntos y sal de Redford. La riqueza de Redford es la que quieres tomar. Se ganó con la sangre y el sudor del pueblo. La viciosa familia Rondón vive una vida de lujo en solitario, consumiendo toda su riqueza. ¿Pero qué es sino la esclavitud tiránica? Sucumbió al mal a medida que las cosas se fueron torciendo. Jacqueline no dio señales de retroceder. Juareuk. Borboteo. Como un fuego ardiente. No fue una situación extraña cuando se produjo una pelea. Sus palabras. Sus expresiones faciales. Roman Dimitri miró alrededor de la gente. No es tan difícil lidiar con los gusanos que no pueden enfrentarse a la realidad. Pero si vale la pena intervenir directamente en los problemas de Redford es otra cuestión. De hecho, la forma de calmar al público enfadado que acudió a Londres era muy sencilla. La verdad. Con esa fue suficiente.
Si Rondón hablara de lo que han pasado, ya no podrían pronunciar la palabra mapache. Sin embargo, chirriante. La puerta se abre. Un caballero de la familia de Londres salió y habló en voz baja para que nadie pudiera oírlo. Comillas. Roman Dimitri. El conde Rondón quiere que Roman Dimitri no se vea envuelto en nuestros problemas. Así que entra. Nos encargaremos de la ira del pueblo y nos ocuparemos de él. Con esa palabra, Roman Dimitri no tenía más razones para enfrentarse a los plebeyos. Entremos. El conde Rondón dijo con una expresión ligeramente amarga. Siento haberte metido en un lío. De hecho, no es la primera vez que ocurre algo así. Ha habido varias ocasiones en las que personas hambrientas han atacado la cima que dirijo. Por supuesto, nunca ha habido una situación extrema que golpee la mansión como la de hoy. Pero parece que la paciencia de la gente ha llegado finalmente a su límite. Este día, esperaba una solución pacífica. El caballero de Rondón salió a ofrecer un compromiso con las sobras de la fiesta y una compensación económica. Y la ira del público tuvo que remitir. Salvo los agitadores. Nadie quería una situación extrema. No sabían qué pasaría con Roman Dimitri, de quien se rumoreaba que había iniciado una batalla. Así que optaron por retirarse de la línea de conseguir un propósito determinado. El camino de Rondón fue realmente estúpido. Si fuera Roman Dimitri, cualquiera que fuera la razón, no habría devuelto con gracia a los que tomaron la espada. Pero, este es Redford. Como no era Dimitri, solo siguió el camino de Redford. Roman Dimitri preguntó. ¿Por qué no dijiste la verdad? La familia de Londres no es en absoluto responsable de la pobreza de Redford. Por mucho que se convierta en objetivo de los patriotas. Revelar la verdad no es para la familia Rondón. Siento decirlo. El rey de Redford debe asumir la responsabilidad de este asunto. Palabras de Roman. Era una reacción de sentido común. Todos los que sabían la verdad lo decían. Pero el conde de Rondón no podía permitirse decir la verdad. Comillas. Sé lo que es trabajar para Rondón. Pero no creo que sea para Redford. Ahora vivimos en la era del odio. Cuando surge un problema, la gente encuentra la responsabilidad del problema en otros en la cruda realidad. Si resulta que su majestad empezó todos los problemas, ¿qué crees que le pasará a Redford? Comillas. A partir de ahí, las cosas son diferentes. Si la ira de la gente se dirige a la familia real, caerá en un abismo irreversible. Si los que se liberan de su trabajo solo por culpar a alguien apuntan a su majestad, no sé cómo será entonces este país. La gente se sublevará. Y quizás caiga desde dentro antes incluso de luchar contra el imperio de Cronos. Así que no puedo decir la verdad. Si la ira de la gente se dirige a un aristócrata como yo, y no a la familia real, su ira termina bloqueando el ascenso y atacando la mansión. Al fin y al cabo, yo también soy solo un ser bajo el dominio de la familia real. Su ira no se extenderá por todo el reino. Él también es humano. Las críticas no fueron agradables. Al ver que la gente me insultaba. Una vez quise decir la verdad docenas de veces al día. Sin embargo, las ganancias de eso eran insignificantes. La gente alabaría el progreso del conde Rondón como héroe. Pero su ira hacia la familia real seguramente haría temblar los cimientos de Redford. Si ese fuera el caso, ¿qué significaría el nombre de un héroe? Si el país se derrumba, si hay una rebelión, todos los esfuerzos que había hecho en el pasado fueron en vano. Reprimió la verdad. Riendo con fuerza, miró a Roman Dimitri. Los problemas de Redford no son responsabilidad exclusiva de su majestad el rey. Incluso si asumen la responsabilidad y lo derriban. Las fuerzas que instigaron el desvío de su majestad. Y los que descuidaron la situación actual.
Redford se verá envuelto en más caos. Prefiero aceptar las acusaciones de la gente. Al menos para mí. Tengo la fuerza para aceptar las críticas de la gente y mantenerme a salvo. Por lo tanto, el pueblo no debe saber la verdad hasta que Redford haya sentado las bases para sobrevivir. Años pasados. Era el peso de la vida que llevaba el conde Rondón. Al mirarlo, Roman Dimitri recordó el rostro de una figura en su memoria. Yuyeon. Un estudiante de magia. Era una persona muy singular. En un mundo que habla de débiles y fuertes, los humanos son básicamente seres que creen que nacen con un lado bueno. Y a diferencia de la posición del heredero de una familia prestigiosa, no muestran una gran codicia por el poder. Tal vez fuera porque llevaba una vida muy diferente a la de Baek Young-hyuk. Los dos sentían una atracción desconocida y a menudo pasaban tiempo juntos. Baek Young-hyuk preguntó: «He oído que iba a los barrios bajos y ayudaba a la gente. ¿Por qué demonios hizo eso? Puede que simplemente hayas actuado de buena fe. Pero a partir de entonces la gente esperará eternamente a que vengas. ¿Y si no vuelves a aparecer? Se enfadarán porque tu única buena intención fue la compasión. Hay algo que la gente malinterpreta. La pobreza y la riqueza. La creencia de que los valores conflictivos representan el carácter. El mundo en el que vivía Baek Young-hyuk no era así. Algunos describen a los pobres como personas que viven ayudándose mutuamente. Y a los ricos que expresan su pobreza como villanos explotadores. Pero, ¿es realmente la verdad? Ser rico no significa necesariamente ser malvado. Y los pobres no son el tipo de personas que conocen las emociones humanas solo porque son pobres. Fondo de la vida. El egoísmo de la gente brillaba. Al verlos golpear a la gente como si fueran a matarlos para comer un onigiri. Baek Young-hyuk vio el lado inferior de los seres humanos. Pobres o ricos. Los humanos son solo humanos. Las personalidades formadas en el mismo entorno son leyes diferentes. Y Baek Young-hyuk no hizo juicios apresurados según el entorno de la otra persona. Lo que vio y sintió. Juzgaba minuciosamente a sus oponentes basándose en la experiencia. Y solo aquellos que le aceptaban eran dignos de la confianza de Baek Young-hyuk. Yuyeon dijo. Comillas. Bueno. Como dijiste. La gente puede estar resentida conmigo. Pero yo solo hago lo que mi corazón quiere. Si hay alguien como tú en el mundo, ¿no sería equilibrado tener a alguien como yo? Sonrió. Incluso esa mirada. Baek Young-hyuk no pudo reírse. Porque Yuyeon y su forma de vivir son diferentes. Aunque es el hijo de Cheoma. Empezó desde lo más bajo de su vida. Y Yuyeon nació como el heredero de una familia prestigiosa y creció viendo solo las cosas buenas. Un buen corazón puede haber nacido de tales antecedentes. Al menos, si hubiera experimentado la misma vida que Baek Young-hyuk. No podría decir que los humanos nacen con un lado bueno. Aún así, no odiaba a la persona llamada Yuyeon. El tiempo con él parecía dar un rayo de luz a su vida que vagaba en la oscuridad. Y un año después, Yuyeon fue encontrado desnudo en un tugurio. Yuyeon y el conde Rondón. Eran tipos de personas similares. Viviendo su única vida. Creían y seguían un valor que era más importante que su propia seguridad. Roman Dimitri. Separado del conde Rondón. Salió y miró al cielo negro. Tontos bastardos. El día que Yuyeon murió. Baek Young-hyuk puso patas arriba toda la zona de los barrios bajos. Solo después de encontrar a toda la gente que había estado en contacto con Yuyeon. Y de llevar a tanta gente a la muerte. Se descubrió al culpable de la muerte de Yuyeon. A lo sumo. Era un chico de entre 1 y 2 años. Cuando lo miró sangrando con las 2 orejas cortadas y le preguntó por qué. El chico dijo con una mirada de horror en su rostro. Comillas. Todos.
Teníamos miedo de que no nos volvieran a visitar. Una visita después de un mes. Los hambrientos no recordaban la gracia. En lugar de venir a los barrios bajos para ayudarlos. La ropa de Yuyeon, que se fue después de dar un favor, parecía cara. Se dio la vuelta y cortó a Yuyeon en la nuca con una piedra. Mientras la sangre salpicaba y la gente gemía. El chico agarró su ropa con ojos brillantes de lujuria. El chico y Jacqueline. No era diferente. Si hubieras mirado el mundo con un poco de sabiduría, habrías sabido lo que el conde de Rondón había hecho por el pueblo. No saber la verdad no era excusa. El hecho de que Jacqueline la hubiera invitado a una fiesta para que pudiera trabajar, aunque fuera por poco tiempo, o que le hubiera traído un poco de comida después de la fiesta, habría sido suficiente para expresar su gratitud si no se hubiera enfadado por el hecho de que los nobles simplemente se estuvieran divirtiendo a lo grande. Así, los agitadores se aprovecharon de Jacqueline. La razón por la que visitó la mansión del conde Rondon fue probablemente porque había un precedente de cuidar las atrocidades de la gente. Yuyeon, el conde Rondon, un ser al que normalmente no se atrevería ni a mirar, se vieron obligados a hacer sacrificios por el bien de la gente. Fue una estupidez. No me gustó. Sin embargo, no es asunto mío. Incluso en una vida anterior. E incluso ahora. Roman Dimitri no tenía intención de imponer sus valores en la vida de los demás. Si el conde Rondon estaba dispuesto a hacer un sacrificio, sabía lo tonto que sería. Pero no se molestó en tocarlo. Esta vez a Redford. Era su función incluso resolver el problema del banco de oro. Dio un paso atrás mientras miraba al cielo. Mi mente se enredaba de forma complicada. Así que la noche había terminado. El tiempo pasó. Y el día que Golden Bank anunció fue brillante. C219 Conde de Londres, 4, la noche es muy temprana. El conde Rondón subió inmediatamente al carruaje. Tenía programada una reunión con el Banco de Oro en la misma ciudad. Pero no podía trasladar las 100,000 monedas de oro a pie. El carruaje traqueteaba cada vez que pasaba por el terreno accidentado, debido a que el presupuesto del país no se utilizaba correctamente. Redford, a pesar de ser la capital, no era tan buena como cualquier otra ciudad rural. No carro. El conde Rondón miró la moneda de oro. El dinero ganado con las apuestas de la tierra y la herencia de Londres se utilizará para superar la crisis del país. Los que conocen la verdad. Dijo que el conde de Rondón estaba loco. Si uno se aleja de la realidad del país y observa la situación, el conde Rondón podrá llevar una vida cómoda independientemente de la existencia de Redford. El imperio de Cronos es tolerante con los traidores. Si traicionas al país y alzas la voz para vivir para el imperio, no tienes que vivir tan duro como ahora. También sabía los mercaderes eran claros en su comprensión. Pero había cosas en el mundo que debían hacerse aún a riesgo. La deuda de Golden Bank es solo el principio. Con este evento como una oportunidad, voy a cambiar el juego para Redford. Si pagas la deuda, irá al rey. Si no acepta la elección para el país de nuevo, tiene la intención de derrocar al país. Incluso si eso significa convertirse en un traidor como dice la gente. Mientras tanto, los pensamientos de rebelión fueron suprimidos. Sin embargo, hace unos días, obtuve el consentimiento del príncipe, el heredero del rey, con respecto a este asunto. Conde Rondón. Este país ha sido empujado al borde. Si el gobierno de mi padre conduce directamente a la caída de este país, debo tomar una decisión por Redford, nacida del deber de heredarlo. En realidad, el rey de Redford no fue el primero en ser un imbécil. Antes de caer en la desviación de la adicción al juego, el rey Redford era el tipo de rey que olía a hombre. La gente respetaba y seguía sinceramente al rey Redford. Pero ocurrió un accidente que rompió su espíritu hace unos años. Los 3 hijos del rey,
El mayor de los niños y las niñas murió en un accidente mientras practicaba la equitación. Y poco después, la hija menor colgó la cabeza mientras luchaba por la muerte de su hijo mayor. Accidentes sucesivos. El rey cayó en la desesperación. Era adicto a la bebida todos los días. Pero encontró el placer de la vida al entrar en el tablero de juego. El placer de ganar dinero. El intenso estímulo de soplar la pena de perder un hijo se convirtió en una brida de la que el rey de Redford no pudo escapar. Por esa razón, el conde Rondón no quiso entregar al rey hasta el final. Aparte de la razón circunstancial de que el país quedaría arruinado por los tiranos después de la rebelión. Era difícil aceptar la situación misma de apuntar con la espada al rey de Redford. Pero ahora era el límite. Ahora que la deuda del Banco de Oro se ha saldado tomando prestado el dinero de la familia Dimitri. Si hasta la última oportunidad sopla una nueva pila de deudas, Redford caerá realmente por el precipicio. Rebelión. Fue complicado recuerdos del pasado. Complicando mi cabeza. Eso fue entonces. Poco a poco. Poco a poco. El carro se sacudió violentamente. El carruaje se detuvo con el sonido del rugido de un caballo. Y el exterior comenzó a ser ruidoso. Todavía. Protejan el vagón. Ataquen. La llamada del caballero. El exterior del carruaje cayó en el caos en un instante. Asterisco 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 camino ancho. En un momento tranquilo. Cuando todavía había pocas personas que van y vienen. La gente saltó de todos los callejones y se precipitó a la vez. Ataquen. Hay monedas de oro ahí dentro. Cientos de personas. Las miraron con ojos lujuriosos. Las armas que llevaban en su aspecto cutre también eran bastante toscas. Pero el número de sus cabezas que llenaban el campo de visión hizo que los soldados de la familia Londres se quedaran desconcertados. Los soldados levantaron apresuradamente sus escudos. Se enfrentaron para protegerse mutuamente. Pero no esperaban que los atacaran en medio de la capital de Redford. Finalmente, llegó la gente al verlos irradiar calor frente a sus narices. Los caballeros de la familia Rondon gritaron con un aura silencioso estruendo. Protejan el carro. Ataquen. Era el comienzo de la batalla. En cuanto los soldados se encontraron con el pueblo, decenas de personas gritaron. Se trataba de un aspecto cutre que ni siquiera podía llevar una armadura de cuero. Los cuchillos lanza de los soldados cortaron las ropas sueltas y acabaron con la vida de su oponente de inmediato. Pero la gente no dejó de correr, pisoteando el cadáver con caras de locura. Packbrazo salió volando, algunos fueron decapitados. En medio de la sangre y la muerte, alguien finalmente atravesó el corazón de un soldado. ¡Puf! La sangre salpicó por todas partes. Los alrededores se sumieron en el caos. Los soldados que no pudieron superar el número comenzaron a morir. Y los caballeros de la familia Rondon ejercieron activamente la fuerza apretando los dientes. Los oponentes son solo gente corriente. Era imposible hacer frente a los espadachines de Laura. Pero había quienes aprovechaban el caos para moverse. Enganchados. Comillas. Signo de cierre de interrogación, signo de cierre de exclamación. El caballero puso los ojos en blanco. Una espina clavada en el cuello. Alguien la había disparado. Significaba que algo inusual se había mezclado entre la gente. Pero no había nada que pudiera hacer con su mente. Ya oscurecida. El cuerpo se tambaleó. El caballero, que blandía su espada y acuchillaba al enemigo incluso en el momento del colapso. Tenía la sangre salpicada en la cara y todo el cuerpo mutilado por la gente que se abalanzaba desde todas las direcciones. Volcado. La muerte del caballero. El color se oscureció. El conde Rondón, que comprobaba la situación fuera del carruaje, gritó con el rostro pálido. Dejadlo ya. Las riquezas del carruaje son dinero importante para resolver los problemas del país. Si sois gente de Redford, no debéis atacarnos. Por favor, deténganse.
Si este dinero es robado, no hay futuro para Redford. Propósito del oponente. Sabía que era dinero. Earl Rondon gritó, con una vara de sangre alrededor del cuello. Pero nadie le escuchó. Ese momento. Disco. Escarabajo. El mundo se estremeció. El conde Rondon tiró la cara al suelo con los ojos desenfocados. La sangre fluía de la parte posterior de su cabeza. Con un sentido de la realidad desvanecido. Se esforzó por ver la cara de la persona que le atacó. Revisa el interior del carruaje. Es oro. Hay monedas de oro. La gente gritaba de alegría. Entre ellos. Jacqueline estaba allí. Al principio no era más que un ladrón de agujas. Pero atacó audazmente la carreta de la familia de Londres en medio de la capital. Comillas. Yo. Por favor. No cayó más boca. Quería detenerlos. Pero la voz desvanecida no podía ser escuchada por la gente excitada. De repente. Me vinieron a la mente las palabras de Roman Dimitri. Cuando dijo que no necesitaba ayuda para la reunión con el Banco de Oro. Roman Dimitri le entregó una caja con 100,000 monedas de oro. Tengan cuidado. El conde cometió el error de ser generoso cuando tuvo que usar sus manos. No importa la historia de los que atacaron la mansión. Una familia llamada Londres. El reino de Redford. En el momento en que te das cuenta de que el muro no es tan alto como crees. No es extraño lo que ocurre a partir de entonces. Sus palabras. Aunque sabía lo que significaba. Lo ignoré. Al menos. No quería aceptar el hecho de que este país hubiera sido tan desgraciado. Y ahora. Jadeó en el frío suelo. Mientras miraba a Jacqueline cogiendo sus monedas de oro. Solo jadeaba. No le salía la voz. Así. En su mente desvanecida. El conde Rondón perdió la cabeza. Este ataque. Vino de la información del dueño de la casa de Lúpulo. Jacqueline. A primera hora de la mañana. Me enteré de que la familia de Londres estaba tratando de robar la propiedad del país. Esta información me fue dada por un sirviente que trabaja para la familia de Londres. Y debe haber sido la intención de mover la propiedad a un lugar seguro en caso de que Redford cayó. Conocer a Dimitri también fue una extensión de él. Está claro que pretende partir al exilio. No al imperio de Cronos. Sino al principado de Dimitri. En esa palabra. Jacqueline estaba furiosa. El pueblo de Redford sabe que el país se está derrumbando. Pero no hay manera de usar sus manos. Y el hombre más rico de Redford incluso piensa en escapar. No podía tolerarlo en absoluto. El dinero que la familia London había ganado mientras destruía a los demás debía ser recuperado. Al menos por el bien de este país. Maldito bastardo. No podemos seguir soportando las atrocidades de Maekub. No. Incidente pasado. El conde Rondón dio un paso atrás. A pesar del uso de toscos aperos de labranza. Su dócil compromiso infundió confianza en el corazón de Jacqueline. Así que conducía la carreta. Jacqueline cambió de lugar y revisó la caja de monedas de oro. Y sus ojos se abrieron de par en par. Oye, ¿cuánto es esto? ¿Al menos decenas de miles de oro? Momento. Enojado, decenas de miles de oro es suficiente dinero para que mucha gente no tenga que preocuparse por su sustento durante al menos un año. Pero el conde Rondón intentó robar esta enorme cantidad de dinero. Su juicio era correcto. No estaba en consonancia con la justicia del mundo que este dinero, que se había empapado con la sangre y el sudor del pueblo de Redford, se utilizara para los miserables patriarcas. Se dirigió a la plaza. Mirando a la gente que empezaba la mañana. Gritaron ballenas. Todos. Reuníos aquí. A partir de ahora. Repartiré las monedas de oro que robé al conde Maekub no London. Jacqueline. Él no se consideraba un ladrón ordinario. Justicia, righteousness. Un ser que toma el dinero robado a los malvados y lo devuelve a su lugar original.
La gente acudió en masa al oír la palabra monedas de oro. La gente con caras flacas, sin poder comer, corrió para ver de dónde sacaba su fuerza. Les dio monedas de oro una por una. Una brillante sonrisa apareció en el rostro de Jacqueline mientras miraba el cofre de monedas de oro que se reducía rápidamente. Incluso entonces Jacqueline creía firmemente que estaba haciendo lo correcto. Asterisco 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 tic-toc. El tiempo ha pasado. Cuando el conde de Rondón no se presentó hasta las 9. Cuando habíamos prometido reunirnos. Un hombre mostró una mirada de descontento. Tesorero. Creo que Golden Bank entendió la situación del reino de Redford a su manera. Confiando en las palabras de su majestad. Prestó una gran suma de dinero. Renunció parcialmente a los intereses y esperó pacientemente hasta el final. A pesar de no haber devuelto ni siquiera los intereses. Y mucho menos el capital. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Después de la hora prevista. ¿Por qué no ha aparecido el conde de Rondón, afiliado a Golden Bank? Era un funcionario ejecutivo. Era un hombre con poder que podía hundir a Redford en el infierno con una sola palabra. Así que el tesorero dijo con urgencia, lo siento mucho. El conde Rondón no es de los que rompen la promesa del tiempo. Obviamente. Algo sucedió en el camino hacia aquí. Punto. Deja de decir tonterías. Park. Tiró los documentos. Ante los papeles dispersos. Los ojos del tesorero revolotearon salvajemente. Dijo el albacea. Tampoco conocemos la reputación de Earl Rondón en Redford. Tiene fama de ser el tipo de persona que destruye a la gente que le rodea con su brutal habilidad para los negocios y se cuida los dientes. Aún así, Golden Bank no juzga a las personas basándose únicamente en su reputación. Si la relación con nosotros hubiera sido fluida, podría haber confiado y esperado las palabras del tesorero con las habilidades personales del alguacil. Por cierto, ¿qué ha hecho bien el conde de Rondón mientras tanto? En representación de Redford. He estado posponiendo el momento de devolver el dinero después de asumir esta tarea. Y el día que prometí reunirme, ni siquiera me presenté. La confianza no se construye en un instante. En lugar de avisar al tesorero de que podría ocurrir algo. Creo que el conde de Rondón ha abandonado Redford y se ha buscado la vida. Chillón. Se levantó de su asiento, no había razón para esperar aquí más tiempo. A partir de ahora, Golden Bank clasificará al reino de Redford como deudor incobrable. Haremos todo lo posible para pagar la deuda. Y protestaremos formalmente por este asunto ante la comunidad internacional lo antes posible. Caramba. Ejecutor. Seguro. Dio un paso atrás al ver que los asistentes le seguían. El tesorero se levantó con urgencia y trató de agarrarse hasta la entrepierna de los pantalones. Eso fue entonces. Roman Dimitri Sama. Heredero del Principado de Dimitri. Entra. Más allá de la puerta. Se oyó la voz del criado. Y ante la puerta abierta de par en par, los ojos de la gente se volvieron hacia un lugar al mismo tiempo. C-220 Conde de Londres, 5, Roman Dimitri. Era una persona inesperada. Cuando el verdugo le miró con ojos desconcertados, Roman Dimitri se sentó con naturalidad y miró a su oponente. Siéntate. Comillas. ¿Qué hace usted aquí? El conde Rondón tuvo un accidente. He sido su agente. Así que si tienes algo que decir, hazlo conmigo. La mirada del verdugo se dirigió al tesorero. Al preguntarle por el idioma inglés, el ministro de Hacienda también reveló que no sabía nada con una cara de desconcierto. Lo que fuera, se habilitó un lugar para las negociaciones. Desde que apareció un representante, el ejecutor se sentó frente a Roman Dimitri mientras mostraba una mirada insatisfecha. Dijo el ejecutor. Como agente, usted sabe cómo funcionan las cosas. La explicación de las circunstancias anteriores se omite.
Y la cantidad de dinero que el reino de Redford tiene que devolver a Golden Bank es de unos 100.000 oros. Incluyendo capital e intereses. El problema es que era así hasta hace 5 minutos. Si el conde de Londres se presentara a tiempo y pagara los 100.000 de oro, Golden Bank habría cubierto los problemas anteriores y seguido una relación amistosa. Chirriante. Se inclinó con una actitud algo severa. Miró a Roman Dimitri. El tiempo es dinero para nosotros. Nuestro trabajo consiste en cobrar los intereses. Según el momento en que el dinero que se extrae de nuestros bolsillos vuelve. Así que, ahora, a 5 minutos de las 9:00. ¿Crees que es correcto que cobremos 100.000 de oro y cerremos este asunto? No lo creo. Fue exactamente a las 9 cuando decidimos pagar nuestra deuda de 100.000 oro. E incluso después de un segundo de eso. Tenemos derecho a clasificar al reino de Redford como un deudor malo y pedirle cuentas. No de vueltas. Habla al grano. De acuerdo. El verdugo soltó una carcajada. Desde el momento en que se sobrepasa la hora de la cita. No. Para ser precisos. Desde el momento en que el dinero fue prestado hasta el final de esta transacción. Golden Bank no tenía otra opción que ser el primero. Vamos a tener que pagar intereses por los pagos atrasados. El 10% del dinero adeudado. Si devuelves 110.000 de oro de inmediato. Olvidaré los malos recuerdos con el reino de Redford. A partir de entonces, puedes volver a pedir dinero prestado. Excepto para los malos deudores. El Banco Dorado siempre está abierto a las transacciones. Comillas, comillas, punto, punto, punto. Punto, punto, punto. 110.000 de oro. El tesorero gritó. 11 millones de oro. Era una cantidad enorme. Incluso solo conseguir 100.000 de oro era imposible debido a las circunstancias de Redford. Pero no había manera de pagar la cantidad de 10.000 de oro añadida. Además, el hecho de que el conde de Rondón hubiera sufrido un accidente seguía siendo incómodo. Además del reciente atentado contra la casa. Se me ocurrió que el accidente ocurrido al trasladar una caja con 100.000 monedas de oro no era una coincidencia. Dijo Roman Dimitri. El conde de Rondón tuvo un accidente cuando venía hacia aquí. De alguna manera. Los ciudadanos lo atacaron por el oro. Y ahora no puede pagar 100.000 de oro. Permítame preguntarle de nuevo. La única manera de resolver el problema entre Redford y Golden Bank es devolver 110.000 de oro en lugar de 100.000. No tenemos ninguna obligación de evaluar las circunstancias del deudor. Solo es importante la fecha en la que se promete el reembolso. Aunque volviéramos a conseguir 100.000 de oro para vivir sin él. Lo que queremos es 110.000 de oro a partir de ahora. Fue una respuesta firme. Banco de oro. Un banco de sangre de hierro. La gente cree que son simplemente prestamistas de dinero. Pero no hay fuerza más militante en el continente. Si no devuelves el dinero, solo te arruinarás. Más que la maldad de los continentes. Como el imperio de Cronos. Hubo más gente que recorrió el camino de la perdición por el banco de oro. Roman Dimitri se detuvo un momento. Mirando a los ojos de la otra persona. Escupió las palabras como si no fuera gran cosa. Te lo preguntaré por última vez. ¿Es dinero lo que quieres? ¿O es la ruina para ti? Asterisco, asterisco, asterisco si sigues la historia del continente. Puedes encontrar el nombre del Banco de Oro en una página de la historia. Eran los mismos mucha gente. Tanto en el pasado como ahora. Cayó al infierno por aquellos que solo hablaban de la relación de la deuda. El Banco de Oro es el diablo de las monedas de oro. Si vas a hacer negocios con ellos, paga la deuda de alguna manera vendiendo tu alma. De lo contrario,
El demonio de las monedas de oro te llevará a ti y a todo lo que te rodea a la ruina. Era el consejo de un sabio. En el transcurso del Banco de Oro, que históricamente mostró numerosos ejemplos. La pregunta de Roman Dimitri fue bastante agresiva. ¿Para qué? ¿Qué has dicho ahora? La expresión del oficial se endureció fríamente. Las palabras de Roman. Era un tema delicado. La gente no dudó en criticar las acciones de Golden Bank. Pero nadie hizo tales comentarios delante de sus ojos. Una afirmación que sé y no puedo decir. Roman Dimitri miró directamente a los ojos del verdugo. A pesar de la mirada hostil que parecía devorarle en cualquier momento. En realidad, no estoy seguro de las intenciones de Golden Bank. Reclama el pago justo de la deuda. Pero ningún prestamista del mundo lo lleva a la muerte de la guerra. Incluso si destruyes a tus oponentes y les robas todas tus propiedades. El coste de la guerra no promete ninguna ganancia financiera. Es realmente estúpido. Como fuerza generadora de intereses. No necesitas empeorar las cosas obligando a alguien a pagarte. El típico negocio de préstamos y Golden Bank son diferentes. Se trata de una cuestión de promesas. La razón por la que la gente está pagando la deuda de Golden Bank de alguna manera es porque nos muestra cómo reaccionamos cuando rompemos nuestras promesas. También quiero que Golden Bank sea un simple negocio de préstamos. Sin embargo, hay algunas partes que no entiendo. La tensión se desbordó. No sacaron las espadas. Pero los dos no retrocedieron lo más mínimo. Como si fueran a comerse el uno al otro. Cuando el Banco de Oro prestó dinero al reino de Redford. El reino de Redford ya estaba en un estado de deuda muy complicado debido a la partida del rey. Aún así, Golden Bank prestó el dinero. Tú, que valoras la confianza y la relación de deuda de la otra parte. Prestaste decenas de miles de oro sin dudarlo aunque sabías que sería difícil recuperarlo. El hecho de que el adversario tenga la condición de rey no puede ser convincente por sí solo. ¿No se ha demostrado el precedente de que el Banco de Oro está escudriñando cruelmente la situación? Una página de la historia. Al subirla, el Banco de Oro era una fuerza misteriosa que aparecía como un espejismo sin ninguna señal. ¿Quién es el propietario de dónde proceden los fondos? Nadie lo sabía. Apareció de repente con un dinero que trascendía el ámbito nacional y, en un instante, renació como una fuerza que ejercía una tremenda influencia en el continente. Hasta el día de hoy, nadie lo cuestionó. Como el paso de los años ha demostrado su existencia. La gente ha aceptado el Banco de Oro tal y como es. Sin embargo, Roman Dimitri era diferente. Incluso a través de Aomun, no pudo averiguar los orígenes del Banco de Oro. Pero confirmó el hecho de que a veces hacía cosas que no se entendían. Como el caso del reino de Redford. Entonces se pudo llegar a una inferencia. A la conclusión de que las acciones de Golden Bank son similares a las del Imperio Cronos. Que espera la destrucción de otros países. Comentarios agresivos. El verdugo distorsionó con acento agudo su expresión. Con la cara a punto de estallar de inmediato. Vomitó ira. ¿Quiere decir que hemos prestado dinero con la esperanza de arruinar a Redford? Esta es una declaración que no se puede tolerar. Las negociaciones están rotas. El reino de Redford considera que no está dispuesto a pagar sus deudas. Y las observaciones de la familia Dimitri se plantearán formalmente en la comunidad internacional más adelante. Salta se levantó de su asiento cuando solo quiero irme, escuche el final. Paso de parada. Roman Dimitri dijo con una sonrisa. La deuda de Redford. Te pagaré. Asterisco 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 las cosas se arreglaron. El verdugo estaba furioso. Pero no pudo negarse a la promesa de Roman Dimitri de devolverle 110,000 oros. Finalmente, el objetivo del negocio de los préstamos es el dinero. Si no aceptaban el dinero de Roman Dimitri, la cuestión de si esperaban la ruina utilizando la deuda como excusa estaba destinada a quedar atrapada en sus tobillos. Por esa razón,
La situación se resolvió. El albacea llenó la caja de monedas de oro con 110,000 de oro en un documento en el que se declaraba que el reino de Redford había pagado totalmente sus deudas. Y se marchó con cara de enfado. Antes de abandonar la sala, dijo de espaldas a Roman Dimitri: la familia Dimitri ha cometido un gran error hoy. Espero volver a verlos en el futuro. Advertencia del alguacil. Roman Dimitri bebió el té en silencio. En una serie de situaciones, el tesorero, conteniendo la respiración, habló con voz cautelosa. Comillas. Muchas gracias. Gracias a usted. El reino de Redford ha superado una gran crisis. 11 millones de oro. Eso es mucho dinero. La familia Dimitri prestó la friolera de 100,000 de oro. Y mostró el poder financiero para devolver otros 110,000 de oro después. Los rumores de que el principado de Dimitri tenía una enorme riqueza eran ciertos. Hasta el punto de que hay un dicho que dice que todo el acero del continente de la salamandra proviene de Dimitri. Que tiene una industria apretada, ofreció casualmente una cantidad que incluso muchos reinos se verían agobiados. Además, debido a la reciente cooperación tecnológica con los enanos, Dimitri estaba acumulando más riqueza que nunca. No quiero oírte decir gracias. Dimitri tampoco ayudó sin ninguna razón. Roman Dimitri respondió fríamente. No se levantó. Como si hubiera alguien esperando. Incluso después de beber todo el té. Se sentó y causó una tensión sofocante. ¿Cuánto tiempo ha pasado finalmente? Oí a alguien corriendo fuera de la puerta. El conde Rondon. Cuando se despertó, ya había pasado la hora señalada. Conde. Fue una gran cosa. Se dice que el grupo que nos atacó dio todas las monedas de oro a la gente común. Comillas. Esto fue una noticia decepcionante. Las 100,000 monedas de oro ganadas con tanto esfuerzo se evaporaron. Y no hubo manera de recuperar el dinero que se había sembrado en los ciudadanos. Por supuesto, si se utiliza la fuerza, se devolverá una parte. Pero será inevitable el derramamiento de sangre en el proceso de búsqueda de las monedas de oro en poder de los ciudadanos hambrientos. Al final, fue su propia culpa, a pesar de que Roman Dimitri había prometido mantenerlo a salvo. Procedió a evitar situaciones extremas y se produjo un accidente. Oh, sí. Fue una estupidez. Fue lo suficientemente sabio como para llegar a la posición de hombre rico. Pero no fue sabio en asuntos relacionados con el país. No. Si hubiera sido sabio, habría abandonado el patriotismo en primer lugar. Tras recoger las bajas y organizar la situación, el conde Rondón se dirigió directamente al lugar de reunión. No tengo la capacidad de pagar la deuda. Pero tenía que hacer tiempo para explicar la situación y asegurar de alguna manera el dinero. Por cierto, Roman Dimitri estaba en el lugar de la reunión. Y cuando el tesorero dijo que había saldado la deuda, el conde de Rondón se arrodilló inmediatamente en el lugar. Volcado. Redford tiene una gran deuda con Roman Dimitri. Los ciudadanos me robaron 100,000 de oro. Y sin la ayuda de Roman Dimitri, Redford se habría hundido debido a la deuda del Banco de Oro. Di cualquier cosa. Redford hará cualquier cosa para pagar la deuda de Roman Dimitri. Y pagará la gracia de Dimitri por el resto de su vida. Muchas gracias. Inclinó la cabeza. No importaba que la sangre fluyera de la cabeza. Con voz llorosa, expresó su gratitud al cielo que Redford no había terminado todavía. Sin embargo, la expresión de Roman Dimitri era fría. Incluso el financiero, que observaba la situación desde un lado, sabía que no era un momento conmovedor para expresar su gratitud. Conde Rondon. Parece que está cometiendo un gran error en este momento.
Voz fría. El conde Rondon levantó la cara de sorpresa. Y solo entonces fue capaz de enfrentarse a la realidad. El conde me pidió prestado 100,000 oro y dijo que no asumiría la responsabilidad. Hablando de la seguridad de la unión del reino. Dimitri aceptó la oferta del conde, sabiendo que no podía esperar ningún beneficio económico. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? Perdí 100,000 de oro y perdí la capacidad de reembolso. Y utilicé otros 110,000 de oro para resolver el problema de Redford. Cuando el carro cargado de monedas de oro se fue. Cuando fue atacado por los ciudadanos. Roman Dimitri fue informado de la situación. Ciertamente había una oportunidad de ayudar si se decidía. Pero Roman Dimitri llegó a una conclusión más importante para que. La incompetencia de Redford hizo lo peor. Conde. Ahora no es el momento de dar las gracias. A partir de ahora. Era el turno de Dimitri para resolver la situación.